¿Cómo concebimos la evaluación? Dice ahí, elemento regulador de la prestación del servicio educativo, permite valorar el avance, las dificultades que podamos tener, los resultados que nos propusimos y lo hemos logrado. Partimos de una serie de evidencias que garanticen que el proceso educativo es exitoso, es satisfactorio, es significativo para el estudiante y de contera para su familia, para su entorno, para la sociedad. Y por eso en la escuela tenemos que tener, o deberíamos tener, dos tipos de evaluación: la evaluación institucional, las evaluaciones censales hay que tenerlas. Nosotros hoy estamos en las pruebas PISA, en las pruebas saber, etcétera, etcétera. Miren, por favor, miren los 6. Hay 6 de Bogotá, de las localidades, y cada institución tiene su sistema de evaluación. Y el otro tema es la evaluación en el aula. Factor determinante de la evaluación en el aula: las didácticas. No hay nada que hacer en eso. Las didácticas. ¿Por qué es importante la planeación en el proceso de enseñanza? Definitivamente nosotros tenemos claridad cuál es el norte. La planeación nos permite ubicarnos en los tiempos, momentos, estadios, procesos, procedimientos y herramientas para saber dónde vamos a llegar, qué es lo que deseamos alcanzar. ¿Cómo? Cuando implementemos cada una de las actividades que hemos planeado, que hemos previsto, que se requieren. El resultado de una buena planeación educativa es un desarrollo integral y eficaz en función de aprendizajes funcionales que permitan que cada niño pueda construir su proyecto de vida, ¿cierto? Y que lo pueda proyectar. Porque una cosa es construirlo, pero hay razones o motivos exógenos que no le permiten. Pero lo ideal es que eso se vuelva una realidad. Por eso decimos finalmente, para realizar una correcta organización del trabajo es necesario previamente dedicar un tiempo para la comprensión de los alumnos. Dice Santos Guerra, más adelante voy a decir. Santos Guerra tiene un libro, el último que escribió salió como en el 2010, La pasión por la escuela. Y Santos Guerra ahí nos dice, los maestros, más que preocuparnos por qué debemos enseñar, debemos mirar con quién vamos a compartir el conocimiento. Hoy el muchacho está con el iPad, está con el audífono. ¿Por qué? Y el maestro está convencido que... Y se escuda en el discurso para desconocer la didáctica. Eso es una realidad de perogrullo. Yo no he dicho nada que no veamos diariamente, pero que además cuando al maestro se le dice, profesor tal cosa, me están acosando laboralmente. Hay que leer la ley 1010 y en el artículo del 2006, en el artículo 7. Y en el 8º que dice conductas que no constituyen acoso laboral. Entonces miren, ¿quién lee eso? ¿Quién me ayuda con la lectura? Háganlo. Algunos docentes, por temor a resultar poco espontáneos o interesantes a la hora de impartir sus conocimientos, tienden a hilvanar sus discursos en tiempo real, sin prestar atención al programa y olvidando plantearse los objetivos de cada clase. De este modo, terminan ofreciendo una educación desordenada y deficiente que solo lleva a que los alumnos se confundan y a que no consigan comprender lo esencial del tema que se está aprendiendo. Si se tiene en cuenta que el objetivo de la planeación es el poder decidir con antelación el futuro que se desea alcanzar, para poner en práctica una enseñanza equilibrada y organizada, podemos decir que un docente que no se organiza con base en la planeación ofrecerá una educación sumamente ineficaz que sembrará más dudas que respuestas en el alumnado. Y entonces el maestro se siente perseguido. Y el directivo termina en la oficina de control interno disciplinario. Ayúdame, Silvia, con la lectura. Para ser llevada a la práctica, la intervención educativa se ayuda de la didáctica, es decir, del conjunto de técnicas que se plantean en la enseñanza, basada en una serie de principios y procedimientos adaptables a cualquier disciplina. Esta rama de la pedagogía no solo se preocupa por realizar lo que va a ser
fundamental porque ayuda a comprender qué es tan importante el contenido que se ofrecerá como el medio en el que será impartido. Se analiza a los estudiantes y el entorno en el que se desarrollan sus vidas, tanto físico como el afectivo, el cultural y el social. Gracias a la didáctica, el profesor puede realizar adecuadamente su trabajo, consiguiendo que el aprendizaje sea eficiente. Si la didáctica somos un grupo de una serie de herramientas y de técnicas, ¿por qué todavía con posturas ortodoxas y pétreas que no consultan definitivamente lo que el estudiante requiere para ayudarle a construir su proyecto de vida? Y entonces la excusa es que el artículo 27 de la Constitución me habla de la autonomía de la autonomía de cátedra. Y entonces yo le digo al profesor, sí, profe, pero es que el artículo 27 de la Constitución sufre el decaimiento frente al artículo 44 que habla de los derechos fundamentales de los niños. Entonces toda norma posterior se aplica de manera preferente frente a la anterior. Es la autonomía frente al derecho. El niño tiene derecho a, el estudiante tiene derecho a. Es más, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica en 1969, en el artículo 13 nos dice: los menores son sujetos de especial protección. Entonces tiene una razón que nuestros hijos, hasta cuando tienen 25 años y estén en la universidad, dependan de nosotros, porque esa es una norma, eso es de parte del bloque de constitucionalidad y es una norma supranacional, ¿cierto? Sencillo. Sí, yo tengo la libertad de cátedra, sí, pero es que el derecho del estudiante prevalece sobre el suyo, y el estudiante tiene derecho, como derecho fundamental, a recibir la mejor educación. Entonces, la autonomía de cátedra, la libertad de cátedra no se circunscribe a que usted hace lo que quiere. No, profe, qué pena. Aquí hay un proyecto educativo institucional. Por eso me gustó mucho que los criterios para dejar maestros sin asignación académica ahora aparecieron dos nuevos. Dos: el compromiso y el perfil. Claro, porque usted consigue maestros hoy. Discúlpeme si soy tan fuerte, pero eso lo viví yo, y los marinos saben que no me equivoco. Y tú sabes que no me equivoco. Maestros que dictan mecánica diseñando el motor en el tablero. O maestros que trabajan con los niños, los chinches son los puros chinchecitos de 5 años, pero no les gusta untarse de gelatina. Ni de greda. O el que va a trabajar en educación física, que no necesariamente tiene que estar en sudadera, pero imagínense en corbata. Didáctica. Claro, si yo estoy dictando una clase de educación física y no me tiro al suelo para la flexión o lo que sea, pues ¿cómo le digo al niño si nosotros somos el espejo, el modelo, y aprendemos del ejemplo? ¿Listo? Eso sí quiero, compañeros, grábenselo como la fecha de su cumpleaños. Léanlo. Constitución. ¿Por qué el artículo 4? Porque dice que la Constitución es norma de normas. ¿Por qué el artículo 6? Porque le dice que usted es responsable por omisión o por extralimitación de funciones. ¿Por qué el artículo 11 al 41? Porque ahí están los derechos fundamentales de los muchachos. Y los manuales de convivencia, recuerden las 3 obligaciones del artículo 42, 43 y 44 de la Ley de Infancia y Adolescencia, y la modificación que tuvo con la Ley 1453, que es la Ley de Responsabilidad Penal en adolescentes. El manual de convivencia, como es un constructo, no tiene por qué tocar comportamientos que toquen los linderos del derecho penal. Las sanciones, si así se les dice, deben ser pedagógicas, reeducativas y correctivas. Si el muchacho lo encontramos distribuyendo, ponga en conocimiento a la autoridad competente. Si el muchacho, ahorita miramos ese caso, si el muchacho se apropia de algo ajeno, en el argot popular decimos, se lo roba, eso se llama hurto. Y el tipo penal hurto dice el que se apropie de cosa mueble ajena para provecho suyo de un tercero incurre en prisión salvo el hurto de uso, porque en el hurto de uso devuelven el bien antes de las 24 horas. Entonces, yo no puedo complicarme la vida y pretender, porque es que le dice el maestro, pero coordinador, es que usted no va a hacer nada. Eso es un debido proceso. Lástima que la ley 1620, que es la ley de la zapería,
¿Qué dije? Claro, esa ley de la convivencia en los colegios, usted o sapea o lo friegan, y ahora el rector es juez y parte. Ahora el rector hace parte del comité de convivencia, pero también hace parte del consejo directivo. Lo mismo que la administración de justicia en este país, ¿no? El fiscal instruye, investiga, instruye, y luego va a justificar en la causa, ante el juez de la causa, su decisión. Esa es la ley de la... Lean la ley que dice que eso va a ser para problemas. Y para terminar de enloquecernos a nosotros. Decreto 1860 del 94, miren, hay que mirarlo. La resolución 13342 del 82 en los artículos 4 y 5 que dicen cuáles son las funciones de los coordinadores. La 13342 del 82 es del ministerio. Hay un concepto del ministerio que dice que no está vigente. Resulta que esa ley, nosotros tenemos varios tipos de derogatoria: la tácita, la expresa, la sobreviniente y la del decaimiento. Y entonces el concepto dice que las funciones de los coordinadores están en la ley 715, no son taxativas. Pero la ley 715 es una ley orgánica, que es una pseudoconstitución, y si el legislador ahí no hace claridad, a uno como operador jurídico le queda vedado hacerla. Que están en el 3020, mentira, embuste. El 3020 es el bendito decreto de los parámetros. Por tantos chinos, tantos maestros, por tantos chinos, tantos coordinadores, etcétera, etcétera. Por tantas sedes, si tienen nocturna, tiene un coordinador. Ahí no habla para nada de las funciones de los coordinadores. Para nada. La ley 715, hay que leerla. El artículo 10º y el artículo 14 son supremamente importantes. De las funciones, Ángel se las habló. Ahí no son funciones, son competencias. Porque ahí dicen al rector, usted es competente para. Las funciones del rector sí están en la ley 115. Y en relación con el fondo de servicios educativos están en las responsabilidades. Decreto 1850, artículos 7, 9, 11 y 12. ¿Por qué el 7? Si ustedes lo leen cuando les caiga el caso en el examen que les va a caer, es clarito que quien organiza las 40 semanas, distribuye cargas y demás, ¿quién es? ¿En quién se apoya? En el coordinador. En el coordinador. El artículo 9 le habla de la jornada laboral. Eso no se negocia. Y una cosa es, por eso después del artículo 9, miren que hay varias directivas, la 3, la 10, la 11, la 17 y la última 16 que sacó la secretaria, la ministra de Educación, después de la negociación con FECODE, que habla de los tiempos de los estudiantes, de los tiempos de los maestros, de los permisos remunerados, etcétera, etcétera. Y la 12, ¿por qué? Porque en la 12 dice, el rector es el inmediato superior de los maestros y de los administrativos. Porque me decía una compañera en el colegio, que como nosotros somos los jefes inmediatos de los maestros, y yo no soy jefe inmediato de nadie. Aquí el jefe mío es el rector. Yo soy coordinador, el jefe mío es el rector. Yo no soy jefe de nadie. Por eso llama coordino. No dirijo, coordino. ¿Ya? La ley 734 en el artículo 33, 34, 35. Deberes, derechos y prohibiciones. Deberes, derechos y prohibiciones. La ley 734. Decreto ley 2277 del 79, para los que somos los últimos de los mohicanos, los que quedamos de... El 1278. ¿Por qué? Porque en el artículo 37 aparecen los deberes, 41 derechos, 42 inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones de los docentes del 1278. El decreto 3020, yo les acababa de hablar, parámetros. Por eso es muy importante en los consejos académicos, futuros coordinadores y actuales coordinadores, futuros rectores, porque el rector, recuerden lo que dice el artículo 144 de la ley 115, el consejo académico estará integrado por el rector, que lo preside y convoca, por los coordinadores y un docente por área o grado que ofrezca la institución, y cumplirá las siguientes funciones. Establece 4 en el artículo 144, pero establece como 10 en el artículo 24 del 1860. ¿Por qué es importante esto? Porque es que resulta que hay maestros y maestras que no han entendido que hacerle la vida agradable a los niños garantiza la permanencia. Entonces están pensando que por la permanencia, como hay una modificación para el rector, entonces que los muchachos, no, el muchacho va a la escuela a ser feliz. Y lo único que nosotros tenemos que contribuir es a la felicidad del estudiante.
O la otra es que, que se nos lo lleve a la calle. Y que el maestro esté feliz. Claro, pero es que si mis hijos son felices, si esos hijos que Dios y la vida me puso, que son mis chicos, son felices, ¿por qué yo no voy a ser feliz? No, yo le digo a los profes, mire, la verdad es que yo le digo una cosa, yo estoy aquí, yo soy feliz en el colegio. Si yo no fuera feliz, ya me hubiera largado. Esto me preguntaban, jefe, ¿usted no se cansa? No, es que a mí me fascinaba ir a los colegios. Sábado y domingos. Los días que me necesitaran, es más, le decía a ellos, hay de que hacer una reunión a las 6 de la mañana, después de las 6 de la mañana, la reunión. Y yo, a las 6 de la mañana yo iba a la reunión de padres de familia. Saludaba el nombre del secretario de Educación y el alcalde, les echaba la carreta. ¿Pero cuál era el problema? ¿Que le tendían la cama cuando qué? No, porque es que yo... No les hacía la cuenta La acá. verdad es que mi cama es una cama de 2x2 y entonces yo duermo en este filito, entonces yo me levanto, oro y... Ya. Estiro yo la pijama ahí. Entonces yo, por eso les digo, miren, hay que tener mucho cuidado con ese decreto 3020 porque resulta que desafortunadamente es así. Nosotros nos debemos a nuestros estudiantes. La cantidad de estudiantes define el número de maestros y el número de directivos. Yo no le digo a un profesor, profe, regáleme, pero sí le digo, el muchacho perdió, bueno, dígame, hágame un favor, ¿qué hizo? ¿Qué estrategia? Yo le digo, páseme la bitácora. Yo soy normalista. Para mí todos los maestros que trabajan conmigo me tienen que tener la bitácora. Del 2277 o del 1278. El que sea. Me la pasa un maestro, me dijo, no, es que yo soy el 2277. Le digo, de manera atenta le solicito se sirva justificar dentro del término de ley la razón por la cual a la fecha no ha entregado tal cosa. Recuerde que con su accionar está presuntamente incurso en la prohibición del artículo 35, numeral octavo de la ley 734 que dice negar, retardar, entrabar u omitir. Solicitud. ¿Cómo? Y eso no es un llamado de atención. No. Usted dice, usted oficia y abajo dice con copia al rector. Con copia a rectoría. Listo, hay que leer muy el decreto 286, que es el decreto que crea el Consejo de Padres. En el artículo 7 ese decreto nos dice, les digo porque es que va a salir un caso en la evaluación de qué hacer si un padre de familia propone una iniciativa de ciencia y tecnología para el colegio. Para eso están los papás. Esa es la facultad que le establece el decreto 286 en el artículo 7. En el 12, numeral primero, y en el 14, numeral primero, dice a las instituciones educativas les está prohibido solicitar dinero, hacer fiestas, etcétera, etcétera. ¿Ese es el cuál? El 286, que crea las asociaciones de padres de familia, que le quitó la personalidad, pero crea los consejos de padres de familia. El decreto 3782 es muy importante porque ese es el decreto mediante el cual se evalúa el maestro. Y resulta que el coordinador, la norma le dice al rector que él se apoya en el coordinador. Entonces por eso no pide bitácora. Claro, pues hay que pedir bitácora. Porque resulta que lo que pues un rector le queda muy berraco. Yo no me quiero imaginar a Eric que tiene, o aquí, María Cristina, por Dios, evaluar 200 y pico maestros. Y la dirección de evaluación le da 8 días para que lo suba a la plataforma. Y finalizando actividades académicas de un año. Cuando a uno de vaina no le toca quedarse a dormir en el colegio. Adiós. El decreto 1290. Si hay algo, mire, nosotros nunca quisimos entender la esencia del 230. El 230 era lo más participativo que podía haber. Pero el 1290 nos dice en el artículo 4, es obligatoria la participación. Ahí está, ahí define qué es el sistema institucional de evaluación. El artículo 8 le dice cómo se crea, y ahí le dice con quiénes lo hacen. Y el artículo 11 habla de las responsabilidades. Se lo digo porque es que puede encontrarse que 3 maestros se ponen de acuerdo para decir que estudiantes en un colegio semestralizado pierden una materia que no han cursado en el segundo semestre porque porque cometieron una pilatuna en el primero y no la han cursado. Violación al non bis, y a mí no me pueden juzgar. Con el solo hecho del reproche ya es suficiente, y el debido proceso conforme lo establece el manual de convivencia. Entonces no solo me inician el procedimiento aquí, pero me dicen que no puedo cursar. ¿Qué hace ese muchacho
que estando en 11 o en 10º semestralizado, en febrero perdió el año porque falsificó una nota o porque hizo una pilatuna de una tarea, me voy. Si perdí el año en marzo, en abril, yo para qué sigo aquí en el colegio, me voy y busco otro colegio que su evaluación sea periódica y no semestralizada. Me voy. Decreto 019 del 2011, artículo 19. Ese modificó el decreto 2150. Ese decreto lo que nos dice es que lo que esté en poder de la administración no se le puede pedir al administrador. Por esto, muchas veces van a pedir certificación a los colegios y el secretario académico le dice: no, por favor, me trata tal cosa. No, ahí está el sistema. Recuerden lo que yo decía atrás en la evaluación, el componente tecnológico. No podemos pedirle al estudiante o al papá que nos traiga lo que nosotros tenemos. ¿Para qué nos los trae? Si ya cursó, debe estar en el sistema. ¿Pero para qué nos los trae? Ese es el decreto de supresión de trámites. La ley 1404 crea las escuelas de padres de familia. 019, supresión de trámites. La ley 1404 del 2010, mediante la cual crea. ¿Y en cabeza de quién está? De una vez les digo, orientación. Ay, pero cuando hay orientador. Orientación. Si quieren les envío las funciones de orientación y el manual. ¿Tú lo tienes? No me acuerdo, si me lo dejan ver. ¿Cómo? Yo lo subo a la página. Ahí está. Yo lo subo a la página. Y están en el 1860, pero además han venido siendo reglamentadas por una serie de directivas y circulares que se han expedido. me lo ofrece. Toda esa información, yo creo que, bueno, ya, no les puedo decir que este fin de semana, pero el miércoles yo estoy de turno allá en la tarde en Gigantes, entonces yo llevo todo eso y lo subo. Y la ley 1653. Perdón, la 1453. La ley. Así que. La ley 1098, que es código. Ley de infancia. Ley de infancia. Ahí hay 4 artículos, 6 artículos. Primero, 10º, concurrencia en la responsabilidad. Concurrencia en la responsabilidad. 14, responsabilidad parental. Cuando un papá, cuando ustedes, como coordinadores o rectores, incluso como maestros de aula, al finalizar el periodo académico establecen el plan de mejoramiento para los estudiantes, construido en el ciclo o en el área, y se lo entregan al papá y el papá no lo entrega, hay que llamarlo, porque la responsabilidad parental está ahí, en la asistencia del muchacho. Eso tenemos que hacerlo, porque si no al final del año es que, profesora, es que usted me hizo perder el año. Es que el negro ese me lo cogió entre ojos. Negro tenía que ser. No, el problema es ese. Y cuando usted como maestro o como institución educativa tiene evidencia de todo lo que ha hecho, yo por eso digo, si el colegio agota todos los instrumentos necesarios, al colegio no le pueden decir que el usado no pierde. El tema es cuando el muchacho pierde por una diferencia con el maestro, pierde porque no hay seguimiento, evidencia de seguimiento, pierde porque no hay un plan de mejoramiento que va anexo al observador del alumno. Entonces yo digo que el muchacho no puede perder. Pero si se hace un seguimiento riguroso, porque de cada incumplimiento el papá se le notifica, y en las comisiones de evaluación y promoción, donde van los padres de familia, que después asisten a las escuelas de padres, entonces se entera, porque ellos son los que uno le dice: yo soy maestro, póngase usted en... ¿Qué cree usted que podríamos hacer si fuera su hijo el que estuviera en esta situación? Por ejemplo, el tema de las valoraciones son supremamente importantes, pero eso debe quedar escrito. Porque nosotros a simple vista no podemos definir cuál es el niño o la niña que tiene necesidades educativas especiales. Por eso la solicitud de la evaluación y la perentoriedad que pone el papá, no que pone el colegio. Porque si usted le dice al papá, le doy 2 meses para que me la traigan, el papá le dice que yo no tengo EPS ni CIPEN. Pero si usted le dice al papá: papito, me hace un favor, me firma que se lo trae. Entonces, al vencida la fecha, a los 8 días lo requiere, no lo trae, entonces le dice a la comisaría de familia, a bienestar familiar, lo remite. Cuando le llegue la agitación, porque esa es la obligación del colegio. Está en el artículo 43 de la ley 1098. Entonces le digo, artículo 10º, artículo 14, artículo 28. Dejar un muchacho por fuera de la institución educativa lo puede hacer merecedor de una sanción hasta 20 salarios mínimos sin perjuicio. Esa es la pecuniaria. La disciplinaria es la otra.
Esa es la pecuniaria, la disciplinaria es la otra. Artículos 42, 43 y 44, obligaciones éticas y fundamentales, obligaciones complementarias, ahí están de la escuela. Por ejemplo, como el manual de convivencia, hay que incorporarle la ley 1098 y ahora la ley 1453. Entonces, eso debe ser garantista. Y entonces le dice a usted, si usted consigue al muchacho chuzando a otro, eso no tiene un correctivo pedagógico, son lesiones personales. Si es mayor de 14 años, póngalo. Llame de inmediato al policía del cuadrante, a la policía de infancia y adolescencia del cuadrante. Levanta el acta, recuerden que nosotros tenemos actas, levanta el acta y en presencia del orientador se lo lleva. Porque si usted lo deja ahí, entonces eso se llama encubrimiento por favorecimiento en derecho penal. Y eso no se puede hacer. Porque eso no es una conducta, esa conducta va más allá de los límites del manual de convivencia. Es una conducta que toca los linderos del derecho penal. Si el muchacho es conseguido en el colegio distribuyendo la papeletica, la bola de esos polvos de la vaina, la marihuana, hay que llamar. Artículo 44, numeral 9. Hay que llamar a la autoridad competente. ¿Para qué? 44 numeral 9 de la ley 1098. Y la ley 1453, que es un tema de responsabilidad penal en adolescentes. Eso es lo que hizo fue quitarle a los niños 4 años de tranquilidad, pero los hace responsables de acciones penales a partir de los 14 años, en casas de resocialización o en centros de internación que no cumple la función resocializadora. Antes, por el contrario, no cumple la función resocializadora. Y la ley 1653 del 2013, que salió este marzo. esa es de este año, esa es la de... No, es la 1620. Esta es de... Venga. Esa es de junio del 2013. Se me fue, ¿no? La 1653 de junio del 2013. Ahorita, hace un mes. Sí, ese es de ahorita, del mes pasado. Bueno. Ahora miremos. Artículos importantes de la Ley General de Educación. Ahí están. El quinto fin de la educación. No, el primer derecho. El quinto fin de la educación, que es comunidad educativa, Ángel le habló de eso. Educación preescolar, y ahí aparecen los objetivos y las finalidades. Educación básica, objetivos y finalidades, áreas obligatorias y fundamentales. ¿Qué es educación media? ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué es el proyecto educativo institucional? ¿Qué es el currículo? ¿Qué es autonomía escolar? ¿Cómo se regula el currículo? ¿Qué es plan de estudio? ¿Cuál es el régimen especial de los docentes oficiales? Hoy, concordado con el 1278. El régimen especial de los educadores es el régimen de la Ley 91 de 1989. Ese es el régimen especial de todos. ¿Qué pasó con los de 1278? Que entraron con régimen de prima media con prestación definida y que la pensión es a los 57 años con el promedio de los 10 últimos años. Por eso hay que jalarle a esas benditas maestrías como de lugar. Marina sabe, hay un muchacho de Alejandro Obregón, terminó el doctorado y en 3 años él ingresó, terminó maestría, se gana 5 millones y pico de pesos. ¿Está haciendo doctorado? No, el otro, el chiquitín. ¿Quién? El de sistema, el de Alejandro Obregón. Ah, pensé que Pacho. No, otro profe de ahí, ya tiene doctorado. Y el artículo, mire, el artículo 126 dice el carácter del directivo docente. El 129 le dice quiénes son directivos docentes, entonces habla del rector, el vicerrector, el coordinador académico, hasta llegar hasta el supervisor, coordinador y director. Y el artículo 132, facultades del rector para sancionar y otorgar distinciones. El rector solo tiene facultades para sancionar estudiantes. Nadie más lo puede hacer. Por eso la imposición de las sanciones de las que hablaba Ángel el lunes es ejecutarla. Es como cuando está el juez de ejecución de penas. Una cosa es el juez que sentencia y otra cosa es el juez que ejecuta la pena, que es diferente. Yo dicto mi sentencia y hay un juez de ejecución de pena. Un coordinador no puede sancionar a un estudiante 2 días. No, ni por día.
La ley 1653, por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones. Porque esa que falta complementar. 1656 del 53. 1653 de 2013, ¿Por la cual qué? por la cual se regula un arancel judicial. No, entonces fue la 1620, la ley esa de Matoneo, eso no tiene nada que ver con el sector educativo. Esa fue en marzo. Entonces, la facultad del rector para sancionar, el rector solo sanciona estudiantes, como premio estudiante. El rector no tiene, porque él no tiene facultad disciplinaria. Él no tiene facultad disciplinaria. Correctivo, correctivo, ojo con el juego de palabras, correctivo. El copia del teléfono. Bueno. 64. Les voy a compartir ahorita, son las 8:20. Vamos a hacer una cosa. Ojo con lo que les voy a decir. Ustedes dos lo saben. 5 minutos. Tú también lo sabes. A los 5 minutos aplico la prueba. Si uno está, se la aplico uno. 5 minutos de Igual receso. 5 minutos de receso. 5. 5. Así que mide lo que